Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Titular, un espacio creado por el profesor Pedro Pablo Aguilera para entender cómo se construyen los discursos, cómo circula la información y cómo podemos leer de manera crítica lo que nos dicen los medios tradicionales, digitales y, por supuesto, las redes sociales. En el periodismo digital contemporáneo, la transformación no ha sido un simple ajuste estético o una transición tecnológica previsible. Ha sido un terremoto de fondo y forma, donde la propia identidad del oficio ha sido replanteada. La convergencia tecnológica, la irrupción de nuevas plataformas y la aparición de audiencias activas, exigentes y fragmentadas han reconfigurado el mapa completo de la producción y consumo de información. Si en el siglo XX la noticia tenía un ciclo de vida claro, redacción, edición, publicación, archivo, hoy es un organismo vivo que muta, se reescribe y circula de forma casi instantánea por múltiples canales. Características de las nuevas narrativas. Un mismo hecho puede desplegarse hoy en un abanico de formatos adaptados a cada ecosistema digital. Un hilo de X, antes Twitter, para el minuto a minuto. Un podcast de largo aliento para explorar las aristas más complejas. Un videoensayo para YouTube o TikTok que combine datos, entrevistas y recursos visuales. Un newsletter que sintetice y contextualice para una comunidad de suscriptores. Hay varios ejemplos internacionales. Bellingcat, colectivo de periodismo de investigación, ha combinado análisis forense digital, geolocalización y narrativas visuales para revelar crímenes de guerra en Siria o identificar responsables del envenenamiento de Sergei Skripal en Reino Unido. The New York Times convirtió The Daily, su podcast de análisis, en un producto estrella que llega a millones de oyentes y complementa la lectura de sus artículos. The Guardian utiliza Instagram para explicar en carruseles temas complejos como la crisis climática, mientras desarrolla investigaciones multimedia en su web. Ejemplos colombianos. La Silla Vacía adapta su contenido a múltiples plataformas, investiga a profundidad en su web, pero también crea podcasts y resúmenes en video para redes sociales. El Espectador ha desarrollado especiales multimedia como Los desplazados del cambio climático, combinando textos, gráficos y testimonios en video. Narrativas visuales y de datos. La visualización de datos no es ya un adorno, sino una herramienta narrativa central. La capacidad de transformar millones de datos en una visualización interactiva permite a la audiencia explorar y comprender patrones complejos. Hay un caso destacado de años recientes que es el de Panama Papers, que fue la filtración masiva que expuso redes globales de evasión fiscal, combinando análisis de datos con visualizaciones interactivas y documentos escaneados accesibles al público. Otro caso fue el de The Washington Post, que comenzó a usar gráficos en tiempo real para seguir huracanes, pandemias y elecciones, convirtiendo datos brutos en mapas vivos que actualizan minuto a minuto. En Colombia podemos mencionar el uso de mapas interactivos que permiten ver las rutas del conflicto, documentando casos de masacres y desplazamientos forzados en Colombia, georreferenciando cada hecho y combinando testimonios orales con líneas de tiempo. También, como ejemplos de narrativas emergentes, está el llamado periodismo explicativo y de contrainformación, como el realizado por BBC Mundo, quienes desarrollan especiales interactivos como ¿qué es el cambio climático y cómo nos afecta?, combinando videos, gráficos y explicaciones claras para audiencias hispanohablantes. Igual línea ha tenido El País de España, que ha creado series como Entender el Mundo, donde analiza en profundidad temas como la guerra en Ucrania o el auge de la inteligencia artificial. En Colombia podemos mencionar Ciencia Café pa' su mercé, traduce investigaciones científicas complejas a un lenguaje cercano, con ilustraciones y entrevistas accesibles. También en esta dirección está Cuestión Pública. Ha creado series como La Puya, que combina análisis político con un tono irreverente, funcionando como contrapeso a la narrativa de medios tradicionales. Veamos cuál es el papel transformador de las audiencias. Ya no hay una audiencia nacional homogénea. Ahora hay comunidades nicho que consumen información desde perspectivas ideológicas, geográficas o temáticas muy específicas. En Colombia, comunidades en Facebook y WhatsApp agrupan a ciudadanos en torno a causas concretas, desde la defensa del medio ambiente hasta movimientos de derecha que organizan campañas digitales. En Estados Unidos, el periodismo hiperlocal se ha revitalizado con plataformas como Nextdoor, que permite que barrios enteros reporten y discutan noticias propias. Otro aspecto novedoso de las nuevas narrativas emergentes es la participación y co-creación. El crowdsourcing periodístico permite a la audiencia convertirse en fuente y coproductora.
Casos a mencionar son el de The Guardian, quienes pidieron a sus lectores registrar avistamientos de aves en Reino Unido para una investigación sobre diversidad. Rutas del Conflicto, en el caso colombiano, ha recibido testimonios y documentos de víctimas y testigos directos para ampliar sus bases de datos de violencia. Igualmente, debemos mencionar la curaduría y distribución como rasgo distintivo del periodismo actual. Cada usuario es un posible editor. La viralidad ya no depende solo de un medio, sino de la comunidad que lo comparte. ProPublica y El Faro dependen en gran parte de redes de lectores que recomiendan y difunden su investigación. En Colombia, periodistas independientes como María Jimena Duzán han encontrado en sus podcasts y canales de YouTube un ecosistema donde su audiencia no solo escucha, sino que comparte y replica su trabajo en otros espacios. Entonces tenemos que ver el dilema del periodismo actual. Este nuevo ecosistema que hemos mencionado y conocemos ofrece una oportunidad sin precedentes para diversificar las voces, pero también plantea riesgos. Fragmentación extrema, audiencias aisladas en burbujas ideológicas. Presión por la inmediatez, errores y omisiones por publicar primero. Explotación algorítmica, priorizar lo que genera clics sobre lo que aporta contexto. Lo que está en juego no es únicamente el formato, es el control del relato. El periodismo digital tiene hoy la capacidad de ofrecer profundidad y participación, pero también el riesgo de convertirse en un espejo que solo devuelve al público lo que ya quiere ver. Gracias por escucharnos en Detrás del Titular. Comparta este episodio, suscríbase y sobre todo mire las noticias con lupa.